Con personajes tan diversos como Naomi y el nene, Ramsés Ramos ha demostrado a lo largo de su carrera ser un camaleón de la televisión y el cine colombiano. Se formó en la Escuela de Actores del Teatro Libre y además de la actuación, se ha desempeñado como profesor y director de teatro. Actualmente hace parte de 4 producciones colombianas en horario estelar y está en temporada de teatro con su obra Naranja Azul. Con ustedes, Ramsés Ramos. ¿Quién es Ramsés Ramos? Hombre, Ramsés es este pedazo de hombre que habita este cuerpo que está aquí, y cartagenero, un hombre obsesionado con su profesión de actor, con el teatro, como tú lo dijiste ahora. Soy un hombre que vivo como las 24, 27, 28, hasta más allá de las 24 reglamentarias, pensando en el teatro, imaginando esta profesión. Y bueno, vivo metido como en ese mundo realmente. Vivo casi como que en esa manera ficcional de asumir la vida, pero que es tan real. Y a veces como que se cruza, y a veces que me meto ahí como para evitar esta realidad tan dura, pero también desde allí me meto con la realidad y puedo expresar mi manera de ver la realidad. Bueno, es como un hombre que se debate como entre la realidad y la ficción constantemente. ¿Qué diferencia hay entre el muchacho de 19 años que coge un avión o un bus, no lo sé, y se viene a esta ciudad, al hombre que tengo hoy sentado aquí frente a mí? ¿Qué diferencia hay entre ese muchacho y el hombre? Que se hizo más viejo y se quedó sin pelo, pero sigue siendo el mismo loco, soñador, abnegado, muy consecuente como con sus ideales y sus sueños, y que sigo dándole en eso. Sigo más bien yo diría que sigo siendo ese espíritu, ¿me entiende? Con el cuerpo un poco más viejo, más cansado, más trajinado, pero con el alma inflada de este deseo, de este anhelo de sacar estos sueños adelante. Todavía con el viento soplando, inflando la vela y yo dándole, porque siento que todavía falta mucho camino por recorrer. ¿Te ha tocado fácil o te ha tocado difícil en esta vida? Ha sido difícil, ¿ah? ¿Te ha tocado difícil? Sí, claro, ha sido difícil, pero esa dificultad para mí no ha representado un sacrificio, porque no soy víctima de nada. Para mí han sido una sucesión de esfuerzos, y yo me he esforzado por sacar adelante mi profesión y mi vida, y me siento muy contento con eso, y no me arrepiento de nada de lo que he tenido que hacer. Me siento muy orgulloso por la manera como lo he hecho. Cuando yo vine aquí, ser de otra región era muy complejo. Había un ataque fuerte sobre el tema de la cultura, y obviamente esto estaba buscando unos mecanismos para transculturizarte. Total. ¿Me entiendes? Para quitar de ti todo vestigio de lo tuyo, toda propiedad sobre lo tuyo, para que tú engrosaras las filas de una cultura hegemónica que está determinada por lo central, que es nuestro país. Eso fue la primera lucha, o sea, luchar contra eso, luchar contra la discriminación cultural. Eso fue muy duro. Escuchar en muchos sitios que no, los costeños eran aquello, los costeños eran esto, bueno, todos estos calificativos tan terribles. Pero lo otro fue también el tema de la discriminación racial. ¿Me entiendes? Porque yo en Cartagena no la había sentido. Yo pues, cohabitaba y existía, pero aquí yo empecé a sentir esto y a dar cuenta que esto realmente existía. Y bueno, ya de ahí para adelante puedes construir a través de este tema toda la cantidad de dificultades que tuve que atravesar. ¿Me entiendes? Y que gracias a Dios he podido como ir saltando sobre esto, ir construyendo no un costeño, no un negro, sino un artista. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en esta vida, en tu vida? Pues hermano, tratar de sacar esto adelante, de organizar mi vida cada día con esto, porque ser artista no es fácil, viejo Marlon. Tomar esta decisión en serio no es fácil, tiene una enorme exigencia en el tiempo que esto quita y que necesitan tus hijos, que necesita tu pareja, que necesitan los amigos, que necesita la vida misma. Uno se mete en esto y es como
zambullirse en una piscina y nadar allí, y la gente está afuera y las cosas afuera te reclaman y tú, no, espérate, me falta otra vez. Y uno sigue allí. Eso ha sido lo más complicado, ¿sabes? Poder mantenerme en esa piscina. ¿Cuál es el mejor elogio que has recibido de tus padres? Oye, eso es bien bonito, ¿sabes? Porque después que yo tomo esta decisión y mis padres se dan cuenta, porque yo me vine para Bogotá con la premisa para mi familia que yo venía a continuar mis estudios de Derecho aquí en Bogotá. La capital. Pero eso era carreta, viejo Marlon. Yo había venido antes a un Festival Nacional de Teatro porque después de eso yo me metí al grupo de teatro de la universidad y por ahí fui andando y vine a un Festival Nacional de Teatro, averigüé dónde estaban las escuelas y todo esto y yo dije, yo me voy a para allá. Y cuando volví a Cartagena armé todo para hacerlo y me vine sobre pretexto de venir a estudiar Derecho aquí. Y bueno, esta decisión, cuando se dan cuenta, determina que mi familia se aísle un poco de mí. ¿Ve? Yo cuando llego aquí me inscribo en las dos escuelas que había para ese entonces, que era la ENAD y la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre de Bogotá. Y en las dos escuelas yo pasé las admisiones, los exámenes, las pruebas de admisión que hacen, y es el maestro Germán Moure quien me dice, mijo, váyase para el otro lado, porque esta escuela muy probablemente dentro de poco la cierren. Y obviamente terminaron unos años después cerrando la ENAD. Entonces yo me fui al tío, le dije, pero no tengo plata. ¿Yo qué hago? No, allá le ayudan. Vaya, hable con Laura García, que en ese entonces era la directora de la Escuela del Libre. Y bueno, ahí me dieron unas facilidades para pagar y yo sin un peso. Y entonces, bueno, y ahí empezó una etapa fuerte. Dura. Y bueno, tú que has pasado por ahí sabes cómo es. Esto es difícil. Pero al que le gusta le sabe, al que le van a dar le guardan, ¿me entiendes? Y cuando las cosas se construyen de esa manera, tienen un valor mucho más grande para uno y para los demás. Muchos años después, cuando termino yo mis estudios regulares en el Libre, Camacho, el director, me dice, yo necesito que tú me protagonices la obra que voy a hacer el año entrante. Pero no he terminado, me dijo, no, tú te gradúas y la haces. Y hago una obra que se llamaba Crescencio, la leyenda y la música, basada en la vida de nuestro compositor Crescencio Salcedo, el compositor de La Múcura. Y con esta obra hacemos una gira, y esta gira era para celebrar los primeros 20 años del Teatro Libre de Bogotá. Y nos fuimos, y con esa, el teatro me sacó de Cartagena y el teatro me llevó a Cartagena otra vez. Llegaste a Cartagena. Y llegué a Cartagena y obviamente invité a mi familia, y eso fue una noche maravillosa. Estuvimos en el centro de convenciones y los senté ahí y le dije, vean todo lo que me he pasado haciendo estos años. Y eso fue muy, muy lindo porque fue como la reconciliación. ¿Lo entendieron? Sí, lo entendieron y lo que brotó de sus labios fue, qué orgullo tan grande. ¿Cómo haces para que a veces no se te suba? Porque no es culpa ni siquiera del actor, que se te suba un poco como la fama a la cabeza. Yo creo que mi secreto, Marlon, está en que yo nunca me he ido de la esquina de mi barrio. Para mí mi esquina es un valor muy importante en mi vida, porque yo siento que el día que me vaya de mi esquina... Cuando hablas de la esquina del barrio, ¿la esquina barrio de Bogotá o de Cartagena? No, de Cartagena. Cartagena. Claro, mi esquina cartagenera, mi esquina Caribe. Yo no me he ido de ahí. Yo no me he ido de ahí. ¿Dónde creciste en Cartagena, Ramsés? Bueno, yo la pasé en casa de mi madre y en casa de mi abuela. Yo vivía entre el barrio San Diego y el centro de Cartagena, que era donde vivíamos, mi núcleo familiar. Y mi abuela vivía en un barrio que se llama el Barrio Bosque. Y entonces, un tiempo vivía con mi abuelo, un tiempo estaba acá, o los fines de semana estaba donde mi abuela, o estaba en el Parque Fernández de Madrid, o estaba en la esquina del Barrio Bosque. Y en esas esquinas del Caribe, ahí sigo viviendo. De ahí no me he ido. Y le pido a Dios que no me deje ir de ahí, porque es como lo que me mantiene en mi esencia, como en mi tranquilidad. Y sobre todo en una palabra que me gusta mucho, como en mi honestidad. ¿Me entiendes? Sobre lo que hago, sobre lo que soy, sobre lo que siento, sobre lo que quiero hacer. Y eso me parece el valor fundamental, piramidal, en la construcción esta que lo va llevando este mundo a uno de los medios y esto.
siempre estoy en mi esquina, siempre habito ahí. Y eso me permite seguir sonriendo, seguir creyendo, seguir soñando. ¿Qué pensamientos son los que más llegan hoy en día a tu cabeza antes de dormirte? Con el retorno ¿Retorno a Cartagena? al Caribe, sí. No te creo. Sí, quiero retornar. ¡Ya! Sí, quiero una casa frente al mar, en un sitio alto, donde pueda tener la opción de bajar a la playa y poder reunir mucha gente y enseñarles y montar obras de teatro y escribir historias y, no sé, tal vez hacer películas. Eso me gustaría. Ese es como el gran anhelo del retorno. Y lo piensas. Todos los días. Cuando me acuesto, cuando me levanto, en el almuerzo. Hace poco entrevisté a Juan Gozaín, le dije, ¿llegaste a tiempo o tarde? Me dijo, no sé de dónde sacaría el número, me dijo, llegué 6 años tarde. Ajá. Debí estar aquí hace 6 años, me dijo. En tiempo real eso va a ser pronto, eso va a estar a 3 años, a 2, a 1, a 10, a 8. Yo creo que a partir del año entrante como piso le puse 5 años y como techo 10. Ojalá la providencia se apiade y se acuerde de mí, de este ruego, de este anhelo y me lo conceda. Sean 2. Me gusta eso. Para después no decir como, oye, yo creo que llegué como antes, me voy a devolver. ¿Por qué decidiste un día ser actor? Marlon, es una historia linda, porque fíjate que mi padre es abogado, yo obviamente por tradición ingresé a estudiar ciencias Derecho. políticas, derecho, y yo siempre he sido un hombre como muy dado del discurso de la igualdad, de la equidad social y esto, y yo sentía que en el derecho podía hacerlo porque desde la ley podría construir toda una estructura jurídica que permitiera que eso fuera posible. Vaya utopía la mía, ¿cierto? Esto empezó en medio de mi estudio y el ejercicio a través de mi padre, porque yo estudiaba en la mañana y por las tardes iba al consultorio de mi padre, a su oficina, a trabajar con él el ejercicio. Pues yo no entendía nada, porque yo estudiaba una cosa y por la tarde había una aplicación de otras cosas y yo decía, pero esto no casa por ningún lado. Esto se ejerce de una manera y se estudia de otra, entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, bueno, aquí empezaron ciertas dificultades ya de entendimiento con la norma, con la estructura de la norma, con la aplicación de la norma, con mi padre obviamente, y yo buscando ese campo donde yo pudiera como, o tuviera como eco este sentido de vida mío de equilibrio, de equidad, pues me metí a las antiguas juventudes comunistas. ¿Ya? Así iba en serio. Yo iba en serio, tan en serio era que ya viendo que por el derecho no era el cuento, porque en el derecho yo iba a terminar mal, ¿cierto? Porque era muy contestatario, muy rebelde y no iba a estar al servicio, toda esta cosa, pues eso era perfecto para mí, las juventudes comunistas. Total. Entonces en las juventudes comunistas me fui enrolando a tal manera que ya para mí se hizo clara que mi decisión era tener que hacer revolución. ¿Eso era en Cartagena o ya en Bogotá? Sí, yo estaba en Cartagena, en la Universidad de Cartagena. Y yo dije, esto es lo mío, yo voy a hacer revolución. Ya, no hay nada que hacer, porque del otro lado me van a dar, igual me dan acá de este lado, entonces me toca escoger un bando. ¿Entiendes? Entonces ya yo tenía como determinadas ciertas decisiones de irme hacia ello. Y un día en el que yo ya tenía que partir a engrosar las filas de la revolución, me dice un compañero, Ramos, camina, vamos al Paraninfo de la universidad a ver, le presento una obra de teatro. Y yo, bueno, camina, ¿qué hora es? ¿Eso a qué hora es? No, eso es a las 6 de la tarde. Y yo tenía una cita a las 9 de la noche para partir. Y yo dije, bueno, aquí quemo nervio y quemo tiempo. Y me voy al Paraninfo de la Universidad de Cartagena. Y allá me encuentro con una obra de Federico García Lorca hecha por el grupo de teatro de la Universidad de Cartagena, que se llama Comedia sin título, que es una obra inconclusa de Federico García Lorca. Sí. Y veo esto, dijo Marlon, y yo
escucho lo que ellos dicen en la escena, de la manera como lo dicen, la reacción del público ante lo que ellos dicen, y yo digo, wow, esto para mí fue una revelación divina. Total. ¿Me entiendes? Yo no le hallo otra explicación a esto. ¿Me entiendes? Yo no se la hallo. Amaste eso. Y entonces yo descubrí que la verdadera revolución estaba en los sentidos, ¿sí? Estaba en las emociones. Total. Y yo dije, wow, esto y la ecuación primaria mía fue, aquí me voy a subir y me van a dar una ráfaga de aplausos, mientras que en el otro lado es una ráfaga de bajo. Y puedo decir lo mismo, wow, la opción es clara, es esta. Y ahí empezó mi camino hacia este mundo de las artes escénicas. Y luego, muchos años después, bajo la dirección del maestro Pavel Novitsky, que hicimos una versión del Público y Comedia sin título, yo decía, mira la vida cómo le devuelve y Dios cómo le regala a uno esto. Y con esta obra pude ir a España, hicimos una gira en España con esta obra muy bien ponderada por los españoles, que ellos no montan normalmente este par de obras porque pertenecen a una etapa de Lorca que ellos no quieren tocar. Y bueno, fue maravilloso. ¿Cómo haces para quitar a Ramsés en el momento de crear un personaje? No, para evitar el Ramsés crítico, invito al Ramsés persona. ¿Ya? Al Ramsés crítico sí le digo, bueno, te vas a descansar un rato, vete para allá a leer, vete para allá a ver películas, vete para allá a hacer otra cosa. Déjame aquí al Ramsés humano, a ese Ramsés que sigue todavía detenido allá viendo el mar en Cartagena. Déjame a ese Ramsés aquí conmigo, que es el que necesito. Porque para mí la actuación es un tema personal. Y si no es así, no podemos acercarnos a una verdad en la interpretación. ¿Ya? Si yo no parto de mí, entonces estoy construyendo una mentira que es muy mentirosa. Y aquí hay que construir una mentira que sea muy verdadera. Entonces tengo que tener algo de verdad y ese soy yo. Tú. Correcto. Y ahí voy técnicamente implementando toda una cantidad de recursos que tienen que ver con la interpretación que rodean esto. Pero yo sí invito a ese Ramsés humano, a ese Ramsés en estado de pureza, de limpieza, que venga. Tú como director, ¿qué es lo primero que ves en un director? Que me lleve a la acción. Pero cuando veo un director que me habla mucho y que lo que habla es una composición literaria y no una provocación para el actor, ya yo digo, miércoles, aquí vamos a tener... Para mí eso define de alguna manera un buen director, un gran provocador de acción. ¿Qué personaje te costó trabajo armarlo, construirlo frente a la posición del director? Por eso te puse el ejemplo. El director tiene una manera de ver los personajes como la tiene el escritor o el dramaturgo y como la tiene el actor, que finalmente va a ser el elemento que va a llevar el personaje a la vida real. ¿Cuál ha sido como el de más conflicto con el director? Cuando empecé a hacer la obra que te dije ahora, Crescencio, tuve muchas dificultades, porque una cosa era Ricardo como profesor en la escuela y otra cosa era ya Ricardo como director, ya de una obra profesional. Y me costaba mucho trabajo entender para dónde iba, lo que estaba buscando. Yo, miércoles, no, porque yo sentía que él quería algunas cosas, pero desde la lógica propia de un personaje que tiene que ver con ese universo caribe, como Crescencio Salcedo, y pues porque Crescencio fue un transhumante de su cultura, y yo dije, pero Dios mío, ¿qué está queriendo contar Ricardo? Que yo desde acá, desde la lógica de esto no logro. Me costó mucho trabajo, eso me costó mucho trabajo hasta que por fin esas dificultades se convirtieron en unas provocaciones, y esas provocaciones terminaron siendo unos aciertos. Pero digamos que en cuanto a tu pregunta, ahí tuve como mi primer cimbronazo. Sí. ¿En televisión es menos complejo? En televisión es menos complejo porque tú sabes que en televisión el tema es vamos a resolver esto, vamos a resolverlo ya. Eso es 2 cucharadas de caldo y manos a la presa. No hay tiempo de muchas cosas. Sí.
cambio que en el teatro el tema de la elaboración, el tema de dar vueltas en un mismo punto, como el perro tratando de cogerse la cola, pues eso es mucho más complejo. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what to do, and in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop me. Odontología de Marlon Becerra. PBX 746-1111.